Muy bien. Buenos días, familia. Tenemos clase. Hoy tenemos clase, Escuela Dominical de Adultos. Bienvenidos al Colegio de Mayores. Hoy vamos a ver una parte importante de la historia bíblica que nos va a ayudar a entender, a colocar las cosas. Pues no sé cuántos de vosotros leéis el profeta Ezequiel y dices: ¿esto dónde lo coloco? ¿Esto es antes del rey David, después del rey David? ¿Esto de la deportación a Siria, Babilonia? ¿Quién es quién? ¡Qué lío!, ¿no? Bueno, no vosotros, que sé que sois personas entendidas en la Biblia. Así que os pido que me acompañéis a lo largo de casi 1000 años, que durante las próximas 3 horas, durante este tiempo vamos a ir considerando. Pero antes de nada voy a decir los objetivos que tenemos hoy. Este es el plan. El primer objetivo es entender la historia bíblica. Entender dónde está cada cosa, poder entender que hubo un reino, que el reino se dividió, que hubo reyes en el norte, que hubo reyes en el sur, que hubo dos deportaciones, una a Siria y otra a Babilonia, que hubo una vuelta a reconstruir el templo y que luego hubo un periodo de silencio. Vamos a hablar también que los profetas hablaron de lo peligroso que es tapar la desobediencia con apariencia de religiosidad. Esto nos hablaron los profetas. Y también vamos a ver que la Biblia no son muchas historias. La Biblia es una historia, la historia de Jesús, la historia del plan de Dios para ponernos o volvernos a poner en contacto con Él. Así que lo primero que vamos a ver es que tenemos una diapositiva que he preparado donde se ve el reino dividido. Saúl, ¿os acordáis del rey Saúl? Saúl el guapo, Saúl el alto, Saúl que de cabeza para arriba era de lo mejor, todo el pueblo estaba complacido con él, pero Saúl el que buscó a los adivinos, el que persiguió a David y que acabó muy mal. Dios quitó el rey a Saúl, que reinó 40 años, y se lo dio a David. Y el reino de David. David, el rey que era un... ¡Qué mal se ve!, ¿verdad? A mí me han operado de la vista y estoy peor, así que no sé cómo estaréis vosotros. Pero bueno, de todas formas también os digo una cosa, lo digo por vuestra tranquilidad. Tenéis todas las notas en un PDF, con lo cual tenéis todas las diapositivas accesibles, todos los textos bíblicos, y además tenéis un apéndice por si queréis saber más de quiénes eran los macabeos y de qué es Asiria y todo eso. Así que si no lo veis bien, no os preocupéis. Si no tomáis nota de los textos, no os preocupéis, que lo tenéis todo por escrito, en detalle. 19 páginas para vosotros. Bueno, el rey David, un rey guerrero, un rey poeta, un rey adorador, un rey que consiguió grandes victorias militares, que amaba a Dios, pero que también tropezó y metió la patita a base de bien. ¿Y reinó cuántos años? 40 años. El hijo de David fue Salomón, que llegó jovencito al reino y le pidió a Dios riquezas o sabiduría. Dios le pidió sabiduría y Dios no solo le dio sabiduría, sino muchas riquezas. Salomón, que edificó el templo. Y señores, ¡qué templo! ¡Qué maravilla de templo! El reino de Salomón nos habla de la grandeza del reino, el mayor momento de riqueza, éxito, gloria fue durante el reinado de Salomón, pero después de Salomón hubo una rebelión. Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam, que era un poco nini, y que en lugar de escuchar el consejo de los viejos, que es lo que tenemos que hacer los jóvenes, escuchar a los mayores, escuchó el consejo de los jovencitos, porque el pueblo llegó y le dijo: oye, bájanos los impuestos, que la carga fiscal está... Así que los viejos le dijeron: escúchales y gánatelos. Y los jóvenes dijeron: no, ponte duro, que sepan quién manda. Así que él dijo a los que vinieran a él: si mi padre os subió los impuestos, yo os voy a crujir.
porque lo más grueso de mi padre, vamos, no es ni lo más fino, ni lo más delgado yo. Y el reino se dividió. Al norte, Jeroboam, un antiguo funcionario de David, a quien Salomón persiguió y tuvo que ir a Egipto, y lo llamaron. Y al sur, el reino de Judá. Y hay una siguiente diapositiva donde se ve un poco más en detalle cómo se dividió el reino. De Saúl, David y Salomón, al norte reinó el primer rey, Jeroboam, la capital era Samaria, y sufrieron el cautiverio a Asiria, una nación súper complicadísima. ¿Y qué profetas hablaron al reino del norte, a las 10 tribus del norte? Pues no están todos, pero aquí tenéis a Elías, Eliseo. Cuando leáis a Elías y Eliseo, que sepáis que esto ocurría en el norte. Elías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós, Obed. Más o menos el reino del norte duró 250 años, más o menos. Y en el reino del sur, cuyo hijo fue Roboam, hijo de Salomón, se llama Judá o reino del sur, eran 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La capital era Jerusalén y ellos sufrieron el cautiverio ¿a dónde? A Babilonia. ¿Y qué profetas hablaron al reino del sur? Zacarías, Isaías, Miqueas, Jeremías, Daniel. Aquí hay profetas de antes del exilio y de después del exilio. En total, en el reino del norte hubo unos 19 reyes, ¿a cuál más malo? Y en el reino del sur hubo 19 reyes y una reina, ¿a cuál más malo? Y hubo alguno bueno. Durante este tiempo Dios envió profetas, tanto al reino del norte como al reino del sur, diciendo: dejad la religiosidad barata, dejad de tapar vuestra desobediencia con tanto sacrificio y volveos de corazón, porque si no os volvéis va a venir una nación muy peligrosa, muy mala, os van a llevar fuera, van a arrasar el país, así que Dios fue enormemente paciente tanto con el reino del norte como el sur. Sufrieron el cautiverio, finalmente, y también los profetas anunciaron que ese castigo iba a tener un límite. Daniel, Jeremías, hablaron de la vuelta del exilio. Y volvieron. ¿Os acordáis que estudiamos en la iglesia Esdras y Nehemías, que los judíos tienen como un solo libro, Esdras y Nehemías? Pues volvieron, reconstruyeron el altar, el templo, el muro, lo reconstruyeron, y por esa época termina el canon del Antiguo Testamento y empieza un largo periodo de 400 años de silencio, que algunos, los estudiosos, llaman el silencio profético, que termina, esos 400 años, termina con la predicación ¿de quién? De Juan el Bautista. De entre los profetas, dice Jesús, el más grande de todos los profetas, Juan. ¿Lo tenéis claro? 3 reyes, el reino se divide al norte, al sur, profetas por un lado, por otro. Cada uno es deportado, el reino del norte a Siria, el reino del sur a Babilonia. Hay profetas que hablan de la vuelta. Pues vamos a hablar de todo esto. Y vamos a decir, queridos hermanos, que la Biblia es una historia. Diapositiva número 2. La Biblia es una historia. No son muchas historias, aunque hay muchas historias, pero la Biblia es una sola historia. No sé cuántos de vosotros os gustan las bandas sonoras de las películas. Yo soy muy friki de las bandas sonoras. Hay películas que me parecen malas, pero tienen una buena banda sonora y digo yo, pues qué bien. Y las buenas películas, no sabía qué películas escoger por no herir los sentimientos de nadie, pero las buenas películas le asignan a cada personaje un tema musical. Guerra de las Galaxias, como decíamos en los 80, Guerra de las Galaxias. Los Jedi, no los Jedi, estos eran los 80. El tema del malo, Darth Vader, tiene una melodía que suele estar relacionada con el lado oscuro de la fuerza. Pam, 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 pam. Yo tengo un hermano que quiso casarse
y de marcha nupcial usar la marcha imperial. Contaba con mi aprobación, pero no con la aprobación de su esposa. La boda fue bonita, pero le faltó algo. El tema del malo, Darth Vader. El tema del bueno, del lado luminoso de la fuerza, de la esperanza, el resurgir de la fuerza. Vuelven los caballeros Jedi y tienen su propia melodía. Ok, he captado vuestra atención. En la Biblia, si la Biblia fuera un musical, hay una melodía que comienza desde el principio de la Biblia. En Génesis, nuestros padres pecaron y desobedecieron a Dios. Y empieza una melodía, que es la melodía del pecado y del fracaso humano. Me imagino una melodía triste. El juicio de Dios por nuestro pecado, el justo juicio de Dios por nuestro pecado. Pero también empieza una melodía que es muy tenue, de esperanza, que habla de la descendencia de la mujer. El Evangelio anunciado en el libro de Génesis, en las primeras páginas. Lo que algunos llaman el protoevangelio de Génesis. Empieza a hablarse de la descendencia de la mujer que pondría fin a este desastre que ha causado el pecado. Y esa melodía se intuye, es poco clara, pero luego llega un hombre que se llama Abraham y dice, de tu descendencia yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora, me surgen muchas preguntas. ¿Quién es esa descendencia? Y esa canción empieza a recordarnos la canción que sonó en Génesis. Y luego llegan el rey David y el reino. Y luego llega la vuelta de la deportación. Y luego llega el anuncio del ángel a María. Y se les dice a aquellos que esperaban, llamarás su nombre Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ya la melodía empieza a sonar con más fuerza, ¿verdad? Llega la cruz, donde la melodía suena con tintes quizás más trágicos, pero Dios está juzgando al pecado en Cristo. Y llega la melodía la mañana de la resurrección, donde Cristo dice, se presenta a los apóstoles y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Son muchas historias, pero es solo una historia atravesando toda la Biblia. Así que os digo la clave para entender la historia de la Biblia no está en la atalaya, no está en el libro de Mormón. La clave para entender la historia de la Biblia es Jesús. Jesús. Durante el reino de Salomón os comentaba que Israel llegó a su mayor gloria. Y hay un momento en el que Jesús dice, mirad, la reina de Saba, la reina del sur, se levantará en juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Yo soy más grande que Salomón. Yo soy mucho más grande que Salomón. Todo habla de Jesús. Bueno, tenemos la diapositiva 3, donde hablamos 3 reyes con el Reino Unido. Reino Unido no me refiero... ¿Dónde está Miguel Wickham? No, Miguel, no me refiero a ti. Reino Unido me refiero al reino unificado de Israel. 3 reyes y un rey que ha de venir. Un rey anunciado que ha de venir. Mirad, tras la muerte de Saúl, Dios preparó uno de los reyes más grandes y más queridos de Israel, David, que sería el antepasado de Jesús. Los profetas dijeron que un descendiente de David sería un rey, pero no cualquier rey, un rey cuyo reino no tendría fin. ¿Y sabéis cómo le llamaban a Jesús? Aquel ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús entró en Jerusalén, Hosana, hijo de David. Ellos están reconociendo que Jesús cumplía esa vieja profecía. Jeremías 33:15, uno de estos profetas que profetizaron antes y durante el exilio, dicen, en aquellos días, dice Jeremías 33:15, y en aquel tiempo haré brotar a David un
renuevo de justicia. Y hará justicia y juicio en la tierra. El profeta Isaías en el capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y ahí está una vez más ese hilo conductor que atraviesa toda la Biblia. Pero mirad lo que dice. Cuando un judío leía esto, ¿qué entendía? Bueno, Dios nos va a mandar un rey. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué entendían los judíos? Bueno, va a venir un rey que va a acabar con los romanos, va a destruir los ídolos y va a reinar y por fin vamos a recuperar el reino como en los días de David. Pero los profetas decían eso y algo más. Los profetas dicen, vendrá el tronco de Isaí, dice Isaías 11, y dice, y con el espíritu de los labios matará al impío. Es decir, en la misma profecía dicen algo. ¿Qué os suena eso de que con el espíritu de los labios matará al impío? ¿No suena a algo que dicen los apóstoles? ¿No suena a aquel que está montado en un caballo que dice Apocalipsis y que una espada sale de sus labios? Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Esto es un reino normal? ¿Qué está hablando aquí? Aquí no está hablando de un rey normal, está hablando de un rey y de un reino eterno. El reinado de Salomón fue espectacular. Después de David vino Salomón. Dice el segundo libro de Crónicas, por cierto, segundo libro de Crónicas, el otro día Federico me mandó una predicación, un mensaje de Carballosa. No es una carta, es un libro, perdón Carballosa, no lo vuelvo a decir más. Segundo de Crónicas dice en el 1:1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y el Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Cuidado lo que va a decir del reino de Salomón. Eso era para verlo. Dice el segundo de Crónicas 9:23. Todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón. Es decir, Salomón era tan sabio que la gente iba de la Conchinchina a escuchar a Salomón porque tenía unos conocimientos del mundo natural, unos discursos, había escrito unos libros, daba unas respuestas que circulaban historias del rey Salomón, de lo sabio que era. Y la gente venía de lejos a escucharlo y también hablaban de la riqueza. El reino de Salomón era espectacular. Dice, y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Acumuló, esto me hace gracia, dice, acumuló el rey, Salomón, plata en Jerusalén como piedras. Como piedras. O sea, yo no sé si los niños se tiraban piedras unos a otros, o se tiraban lingotes de plata, o qué pasaba ahí. Decía, acumuló plata como piedras. Una vez escuché en Andalucía una expresión de una madre que decía, mi niño tiene dinero como pasar una vaca. Que yo pensaba, ¿tú te imaginas la imagen de la vaca dando vueltas y un montón de billetes ardiendo? Pues Salomón tenía dinero no pasar una vaca. Tenían plata como piedras y cedros es una madera carísima, valiosa, y cedros como los cabrahigos de la Cefela. Ahora, ¿qué es un cabrahigo? En mi mente se viene una imagen perturbadora, cabrahigos. Bueno, en realidad es un tipo de higo silvestre que no se come, aunque hay muchas variedades. Por cierto, en Andalucía hay cabrahigos, no lo sabía, yo no he visto un cabrahigo. Dice, y cedros como cabrahigos, o sea, la riqueza del reino de Salomón nos hablan y nos evocan el reino futuro de Jesucristo. Un reino con un rey sabio, un reino de gran prosperidad, donde no hay miseria. Sin embargo, Salomón pecó y tomó mujeres extranjeras que hicieron inclinar su corazón a los dioses de ellas. Y los últimos años del rey Salomón, del reinado de Salomón, fueron de decadencia, de adoración a otros dioses y a otros ídolos. Después de la división del reino hubo muchos reyes.
Y reyes, ¿a cuál peor? Reyes que se olvidaron de Dios, de todo lo que Dios había hecho por ellos y empezaron a adorar a los ídolos de otras naciones. Algunos mezclaban la adoración al Dios de la Biblia con la adoración. Hacían una especie de mezcla que para Dios era abominable. Y mirad, dejadme que os diga una cosa. Cuando el rey desobedecía a Dios, todo el reino sufría las consecuencias. Cuando un rey abandonaba a Dios, el reino entero sufría. Igual que cuando algún rey, como el buen rey Josías o Ezequías, buscaban a Dios, ese reino era bendecida, cada familia de ese reino. Dice Proverbios 29:12, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y yo pienso, papás y mamás, vuestros hijos no van a ser algo diferente de lo que vosotros sois. Yo sé que no sois vosotros, que sois personas piadosas, pero lo digo igual. El hecho de traer tus hijos a la iglesia, voy a traer a la iglesia a ver si me los cristianizan, eso no vale para nada. Si tú en tu casa no eres como Josías, que busca a Dios, que busca estudiar la palabra de Dios, tus hijos no van a ser otra cosa que tú no eres. A veces, hace tiempo en una reunión fuera, no aquí sino fuera, una señora me dijo, lo típico que me dicen muchas madres cuando saben que yo hablo con adolescentes, ¿qué le digo a mi hijo? Mi hijo se está alejando del Señor, ¿qué le digo a mi hijo? Yo pienso, ¿qué clase de respuesta le doy a esta señora? La típica pregunta, mis hijos se están alejando, mis hijos, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué quieres? ¿Que le diga una palabra mágica o algo que los manipule? Y entonces digan, no hay nada que les pueda decir, pero tú, lo que de ti sí depende es que tú seas un hombre o una mujer de Dios. Eso sí depende de ti. La respuesta de tus hijos no depende. Tú no puedes bautizarlos haciéndoles una llave de judo y metiéndolos en el agua. Ahí, venga, que no quieres, te bautizo. Pero tú sí puedes ser el hombre o la mujer de Dios que se levanta temprano para orar y buscar a Dios, para estudiar la Biblia y para que tu vida refleje quién es Dios. Eso sí depende de ti y eso es lo que Dios pide de ti. Luego tus hijos darán la respuesta que sea. Hubo reyes buenos, pero pocos. Y todo Israel, el reino del norte, y todo Judá, el reino del sur, sufrieron las consecuencias de líderes que abandonaron a Dios. Y yo creo que también hay una lección para nosotros. Pero Dios mandó profetas. Diapositiva número 4. Profetas, la voz de Dios en tiempos de maldad. Dios habla continuamente. Y si tú no lo oyes, es porque algo te pasa en los oídos. Pero Dios no ha dejado de hablarte en ningún momento de tu vida. Y lo primero que les dicen los profetas, tanto antes del exilio como durante el exilio y después, es que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. No puedes esquivar las consecuencias del pecado. No puedes pretender encontrar un camino para salirte con la tuya. ¿Os acordáis de David? David, dice la Escritura, que un día dejó de ir a la guerra. ¿Y qué hizo? Se puso a pasear por la terraza. Y en esa época no había canal Playboy. No había forma de ver mujeres desnudas, a no ser que miraras por la terraza, y entonces David, que estaba ocioso, se dedicó a ver a una señora bañándose. Y pasó de mirar a codiciarla. Y pasó de codiciarla a hacer planes para tener relaciones con ella. Esta señora era casada. De ahí salió un hijo. Y desde que supo que esa mujer estaba embarazada, David hizo todo lo posible para evitar las consecuencias del pecado.
y no pudo. Israel tapaba su desobediencia con más religiosidad. Y Dios les dice a su pueblo, no puedes tapar tu desobediencia con una apariencia religiosa. Y las palabras de los profetas son durísimas. Isaías 1:10. Esta es la palabra del profeta Isaías en nombre de Dios, dirigiéndose a los príncipes del pueblo de Dios. Príncipes de Sodoma. Con razón querían matar a los profetas, pero es que no tenían pelos en la lengua. Príncipes de Sodoma, así le habla Dios a los príncipes del pueblo. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Madre mía, si habláramos así en el púlpito, a lo mejor también nos matarían a los predicadores. Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, oídme. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de los holocaustos. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mi templo? Para pisotear mis atrios, la parte exterior del templo. No me traigáis más ofrendas, me dan asco. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. ¿Os imagináis que Dios nos hablara así? Mirad, olvidaos del diezmo de las ofrendas, me apesta, porque tu vida apesta. Y si tu vida apesta, tus ofrendas apestan. Dios no las quiere, Dios no quiere tus oraciones, Dios no quiere tus ofrendas, porque si hay desobediencia en tu vida, eso no solo no vale de nada, sino que es peor para ti. ¡Qué mensaje tan duro! No los puedo sufrir. Vuestras asambleas, vuestras reuniones, no las puedo sufrir. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Cuando extendáis vuestras manos, cuando os levantéis para orar, yo me esconderé de vosotros. Vaya mensajes tenían los profetas. Mirad, dejadme que os diga una cosa. ¿Pensáis que Dios es diferente? ¿Que es otro Dios, el del Antiguo Testamento, el del Nuevo, como decía el hereje Marción? Es el mismo Dios. A Dios no soporta las oraciones de alguien que está haciendo una pantomima. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque yo también estoy bajo esta palabra. Ezequiel dice algo muy parecido. He aquí, en el 16, he aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿A qué os suena esto? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, una nación que disfrutaba de prosperidad y pensaba, si me va bien es porque Dios me ama. Si me va bien es porque tengo el favor de Dios. Y qué error tan grande es pensar que tu salud o que tu prosperidad es porque Dios... No tiene nada que ver. Esta gente era próspera, tenían pan suficiente y tenían tiempo libre, pero le daban la espalda al pobre, practicaban la injusticia social. A Dios también le importan los pobres. Esta gente vivía de espaldas a Dios. Tenían tiempo libre y soberbia. ¿Sabéis qué es soberbia? Yo estoy bien. Esto es como cuando hablas con un hermano que lleva un año sin ir a la iglesia. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Hago mis cultos, me reúno conmigo mismo. A los hermanos no los soporto, pero me reúno conmigo mismo y el Señor me bendice y me da una palabra tan bonita. Soberbia. Pretender que estás bien cuando no estás bien. Pretender que eres espiritual cuando estás escondiendo desobediencia. Y un problema del cristianismo hoy en día es mezclar los dioses de las naciones con nuestro Dios.
Los dioses de las naciones quizá no sean Baal y otros, pero sí son los dioses de la comodidad. Un Dios donde nosotros somos el centro de todo. Y un evangelio donde Dios no es el centro, nosotros somos el centro. Dice David en el 2 de Samuel 7:23, está David orando a Dios y diciendo: Señor, ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Es decir, el problema de Israel es que Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Dios los sacó de Egipto, pero Egipto seguía metido dentro de ellos, igual que hay muchos que parece que han salido del mundo, pero están aquí hoy sentados y el mundo sigue dentro de ellos, en sus cabezas y en sus corazones. No han dejado al mundo, siguen amando al mundo, siguen amándose así y no aman a Dios. Dios es lo que hacen cuando tienen todas sus necesidades cubiertas. Dios es el primero cuando su agenda ya está con lo que quieren. Esto es como, perdonad que este ejemplo ya lo he usado otra vez. Esto es cuando le dices a un hermano: ¿te vas a apuntar al campamento? Espera, que todavía no lo sé. Os lo traduzco. Espérate a ver si me sale algún plan más interesante. Y si me sale algo más interesante, vamos a darle tiempo. No te precipites, me apunto al campamento. ¿Es un ejemplo malo? Sí, pero quizás refleja lo que hay en el corazón, que es: Dios no es lo primero, soy yo. Y si el domingo me viene bien, doy culto a Dios. Pero si estoy cansado, si... Estudiantes, os digo lo mismo. Veo muchos estudiantes que como excusa ponen: no, es que tengo que estudiar. Aquí no defendemos la ignorancia, ¿eh? No defendemos que descuidéis vuestras responsabilidades. Pero ¿cuántos estudiantes me encuentro que dicen: es que tengo que estudiar? ¿Y qué hiciste el sábado? ¿Y qué has hecho el resto de la semana? Porque parece que solo hay domingo para estudiar. Parece que utilizamos esta excusa: ay, no, es que tengo que estudiar. Ah, vale. ¿Y el fútbol? ¿Entendéis lo que digo? El corazón, dice la Biblia, es engañoso. Y nos mentimos a nosotros mismos y decimos: es que no puedo, es que fíjate, estoy hasta arriba. Sé honesto con Dios. Cristo ha muerto por ti para que tú estés muerto al pecado. Salir de Egipto no es solo salir físicamente de Egipto, como el reino, sino que Egipto salga de ti. Y Jesús ha entrado en tu corazón para hacer limpieza. Y si no hay limpieza, quizás Jesús no entró en tu corazón. Es que utilizamos estas palabras. No es que Jesús entró en mi corazón. Mirad, Gedeón es un símbolo de Jesús. A Gedeón, ¿sabéis cómo le llamaban? Jerobaal. ¿Por qué? Porque hizo trizas el altar al dios falso de su familia. Y le llamaban el que contiende con Baal. Jesús es Gedeón, viene a romper los altares a dioses falsos en tu vida. Y si Jesús ha entrado en tu corazón, como decimos nosotros, lo primero que se ha puesto a hacer es romper altares. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántos altares has roto? Si dices que Jesús está en tu corazón, ¿ha hecho algo? Porque si no ha pasado nada, a lo mejor tu corazón está vacío. Disculpad la palabra, que sé que es dura, pero es que esto es el Evangelio. Los profetas anunciaron el retorno, denunciaron los pecados, como he dicho, y anunciaron también el retorno. Y junto con el anuncio del retorno, anunciaron más cosas. Permitidme una expresión, que voy a hacer una expresión un poco rara, una expresión técnica. Cumplimiento dual de la profecía. Es decir, os encontraréis cuando leáis a los profetas que hablan del retorno a la tierra de Israel, pero de pronto escenas que dices tú: y la tierra será llena del conocimiento del Señor, y un niño que muera de 100 años será como un viejo.
No habrá muerte. Y tú, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Porque está hablando de dos cosas. Del retorno a la tierra de Israel, pero de un reino futuro y eterno. Y esto es el cumplimiento doble de la profecía. Por eso muchos discípulos no entendían, porque hablaban de la venida del Mesías y decían, bueno, pero es que si va a venir el Mesías... Y no entendían la primera venida de Jesús con la segunda venida de Jesús. Lo explico. Isaías 60, versículo 8, está hablando del retorno de del pueblo de Dios a la tierra de Israel. Me gusta mucho esta expresión. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Imaginadlo, en vuestra cabeza. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Qué está hablando aquí el profeta Isaías? Está hablando de que Dios iba a tomar a los judíos de Babilonia y los iba a llevar cientos y miles de kilómetros, ¡pum!, a Israel. ¿Quiénes estos que vuelan como nubes? Pero aquí hay un cumplimiento dual. ¿Está hablando del retorno a Israel o está hablando de algo más? Dice Mateo 24, 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Esto puede parecer complicado, porque en una profecía tienes 2 por 1. En una profecía hay 2 profecías, un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro y perfecto. Esto es la doble profecía. El cumplimiento dual. Isaías 60, 18, el mismo capítulo, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento, sino que tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Los judíos dicen, qué bien, Dios nos va a volver a nuestra tierra, reedificaremos el muro, pero dice el versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día. ¿A qué os suena esto? Estoy leyendo Isaías, no el Nuevo Testamento. Estoy leyendo Isaías 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua. ¿Esto qué es? Como decía Matías Prats en aquel vídeo famoso. ¿Esto qué es? Leo Apocalipsis 22:5, y a ver si os suena de algo. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y aquí está hablando de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. ¿De qué estamos hablando? ¿Del retorno a la tierra de Israel con Zorobabel, con Esdras, Nehemías? ¿O estamos hablando de otra cosa mucho más gorda, mucho más que nos explota la cabeza? Pues estamos hablando de las dos cosas. Y mirad esto, ¿no? Isaías 65. Y ahora tú dirás, ¿qué estás leyendo? ¿Isaías 65 o Apocalipsis? Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Nuevos cielos y nueva tierra. ¿De qué está hablando aquí? ¿Del retorno a la tierra de Israel o de algo completamente diferente? Cumplimiento dual. Está utilizando un cumplimiento inmediato para el profeta, como dicen algunos estudiosos, mira 2 veces. Y mira esto y mira lo demás allá. Y aquí es donde dice el 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Esto es lenguaje profético, pero refleja una realidad que nos asombra. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Versículo 24, y antes que clamen responderé yo mientras aún hablan. Fijaos, lo contrario que decían, cuando decía Dios por los profetas, que no oréis, que no escucho vuestras oraciones, no oréis más. Y aquí está diciendo, antes de que clames, yo ya habré escuchado tu oración. Aquí habla de una restauración del corazón de los creyentes a Dios, de una comunión perfecta, de una limpieza y de un perdón real. Y aquí está hablando de Jesús. Aquí vuelve a sonar esa melodía que sonó en Génesis. Segunda de Pedro 3:13 dice, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva.
Apocalipsis 21, vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Está hablando de lo mismo. Habla del templo, ¿no? Bueno, voy a ir corriendo porque ya... Habla de un nuevo corazón. En las notas tenéis más versículos, en las 19 páginas de notas tenéis muchos, pero muchos más versículos. Un nuevo corazón, dice Ezequiel. Les daré, Ezequiel 11, 19, les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Qué está hablando aquí? Del retorno a Israel. Aquí está hablando de algo mucho más grande. Dice Hebreos 8, que tenemos tal sumo sacerdote, Jesús, que tiene un mejor ministerio, porque Él nos ha ofrecido un mejor pacto. Y cita el capítulo 11 de Ezequiel. Habla de un templo mayor de proporciones inmensas. Y aquí me voy a meter en un berenjenal que para los frikis de la profecía, yo soy un friki de la teología, de la profecía, quizá os sintáis incómodos. Mirad, voy a hacer un paréntesis, voy a abrir un melón y luego lo voy a cerrar. Yo durante mucho tiempo he sido súper dogmático en temas de profecía. He sido para los que sepáis algo, he sido un dispensacionalista de tomo y lomo. A mí me invitaban a dar retiros para hablar de profecía y lo tenía todo clarito, dónde iba cada cosa. Esto pasa aquí, esto significa esto. Ahora no lo tengo tan claro. Porque entiendo la profecía a la luz del Evangelio. Mirad, los capítulos 40 a 43 de Ezequiel hablan de un templo que se va a reconstruir alucinante. O sea, con unas medidas espectaculares. Empieza a Ezequiel a decir, y el templo, y el muro, y el atrio, y dices tú, pero madre mía, si ni el templo de Salomón era así, ni el segundo templo con las ampliaciones de Herodes fue así, pero ¿esto qué es? Y algunos dicen, el templo milenial. Y yo no soy dogmático, pero entiendo esta profecía de una forma muy diferente ahora. Y Ezequiel 40 al 43 no está hablando del templo de Nehemías, de Esdras y la reconstrucción. No está hablando del templo de Herodes. Es más, si me apuráis, dudo que esté hablando de un templo milenial. Cuando en Juan capítulo 2, 19 Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sabéis cuál es el templo de Ezequiel? Jesús. Dice Efesios 2:20 que con la muerte de Jesús Dios levantó una iglesia, un nuevo templo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mirad, Jesús es la piedra viva y el nuevo templo que no levantó Salomón, lo ha levantado Dios. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra ese templo. Y ese templo está compuesto por hombres y mujeres muertos espiritualmente, que al estar en contacto con Jesús, que es la piedra viva, han recibido vida. Y ese templo está formado, como en Pentecostés, por gente que no hablan el mismo idioma, que tienen razas diferentes, que están de épocas diferentes y de culturas diferentes. Es un templo monumental, enorme. Ese templo lo levantó Jesús. Es Jesús. Ese templo es el cuerpo de Cristo. Y yo te invito hoy a ser parte de ese templo. Yo te invito hoy a que dejes tu vida muerta y a que busques a Jesús para que tengas vida y perdón y seas parte de ese nuevo templo profetizado por Ezequiel. Y termino con la diapositiva número 5. Mirad, ¿qué hemos visto? Aparte de esa cronología que os animo a repasar, pero hemos leído palabras muy duras de profetas. Y permitidme que os diga, un ultradispensacionalista diría, estas palabras son para los profetas, esto no es para nosotros. Las palabras de Ezequiel es para un contexto y esto es para esto. Para nosotros no. Algo podemos sacar. No. Las palabras de los profetas al pueblo de Dios son para nosotros.
Y número 1, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Ahora, tú puedes escoger sufrir las últimas consecuencias del pecado o que las sufra Jesús en tu lugar, poniendo tu confianza en el Hijo de Dios, aquel que fue hecho maldito para que tú heredases bendición. Pero hay consecuencias por el pecado. Los profetas anunciaron que no podemos tapar nuestra desobediencia con religiosidad. ¿Sabéis cuál era uno de los problemas del pueblo de Israel? Ellos decían, soy judío, soy el pueblo de Dios, soy hijo de Abraham, soy descendiente de Isaac, de Jacob, los patriarcas son mis patriarcas. Jesús tenía problemas con esta gente porque decía, vosotros no sois hijos de Abraham, ¿sabéis de quién sois hijos vosotros? Jesús y su tacto. Sois hijos del diablo. Y aquí hay un mensaje para nosotros también. El cristianismo evangélico de hoy en día se siente muy seguro por tener una etiqueta. Ser evangélico no te salva. Ser evangélico no ha salvado a nadie nunca. Y algunos se quedarán en shock, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Tú llevar aquí una chapita que pone cristiano evangélico no te salva. Si escondes una vida de desobediencia y ocultas, y todo tu cristianismo evangélico es pura religiosidad. Bautizar no salva a nadie. ¿Sí o no? No salva a nadie. Presentar a tus hijos a la iglesia no es mágico. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué lo hacéis? Sí, oramos al Señor. Pero no pongas tu confianza en eso como que ya pasó lo peor. Levantarte, orar, ser parte del culto, cantar canciones, no te salva. Cristo ha venido para hacer limpieza en tu vida. Cristo es Gedeón y viene para hacer limpieza. Y si Cristo ha muerto por ti, es para que tú estés muerto al pecado. Y esto hoy en día se predica poco. Asociamos salvación con confesión y eso es maligno y mentiroso. Salvación no es solo confesión, salvación es una vida de resurrección. Asociamos salvación por decir unas palabras mágicas. No, es que yo creí. Bueno, muéstramelo por tus hechos, porque ahí tenemos también Santiago, tenemos el resto de la Biblia. Cuidado con escondernos de la ira de Dios detrás de una etiqueta. Cuidado con escondernos del juicio de Dios detrás de ritos que no valen para nada. Este es el mensaje de los profetas. Y mucho me temo que a veces hemos creado una forma de cristianismo ritual con la que estamos muy cómodos, pero que no sirve de nada. Y por último, hermanos, no esperéis eventos futuros. No esperéis señales ni vídeos de YouTube diciendo que si Putin esto, que si Putin es el anticristo, que si la OTAN, que si la Agenda 2030, que si los masones, los Illuminati, el Club Bilderberg, y todas estas cosas que ya sabéis los que estáis muy puestos. Estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Estamos en los últimos días de la agenda final de Dios. ¿Y sabéis por qué lo digo? No porque Israel se independizó a principios del siglo XX. No. Estamos en los principios al final de los últimos tiempos porque Jesús vino, resucitó, estableció la iglesia y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos. Y porque el siguiente evento en la agenda de Dios es el retorno personal y físico de Jesucristo a este mundo para tomar el control y derrotar los reinos humanos. Así que, te digo una cosa, no pongas muchas esperanzas en este mundo. Este mundo no tiene nada para ti. Jóvenes, este mundo no tiene nada para vosotros. Este mundo es un fraude. Este mundo es un timo. Y yo sé que muchos de vosotros tenéis esperanzas y planes y sueños,
pero al final todos perdemos. Hace poco tuve una tontería de salud, que fue el desprendimiento de retina, que ya hice unos vídeos dando pena, que lo visteis muchos. Y me di cuenta de una cosa, una tontería, esto no es nada serio, hay gente que ha sufrido cosas peores. O sea, que no estoy comparando la tontería de una cosa que me operaron y he quedado más o menos. Pero aquí estoy. Me di cuenta que mi cuerpo ya me estaba fallando. Y dices tú, Julio, qué gran revelación. Pues me di cuenta que mi cuerpo ya me estaba fallando. Y me di cuenta que lo mejor no está por venir. Lo peor está por venir. Que no voy a mejor, que es que voy a peor. Este mundo es una estafa. No pienses que vas a salir de rositas pensando que vas a conseguir vivir una vida cómoda. Al final todos acabamos igual. Este mundo promete mucho, pero no te da nada. Estamos en el tiempo de Dios. Por lo tanto, tu primera visión en la vida, yo sé que quieres casarte, quieres echarte novia, quieres terminar de estudiar, ¡muy bien! Pero lo primero que tienes que buscar por encima de todo, y no des sueño a tus ojos, es asegurarte del perdón de Dios. Busca el perdón de Dios. Y ese perdón solo está en aquel que Dios envió, Jesús, el Salvador, el reconciliador. No hay nada más importante. Todo lo demás es secundario. Asegúrate del perdón. Esta historia, toda la Biblia, es la historia de Jesús. Y tu vida puede ser también la historia de Jesús entrando en tu vida. Y oro para que así sea. Que el Señor te bendiga.